¿Qué tal mis ciberamigos y hermanos en la fe? Soy Jimmy Carranza. Bienvenidos a este su canal. Qué alegría que usted nuevamente esté con nosotros. Como siempre, si es la primera vez que usted está en este programa, quiero invitarle a que se una a nosotros. Síganos en todas nuestras redes sociales. Por favor, regálenos un like y escríbanos, porque así nos hace saber cómo está llegando la bendición que pretendemos dar a través de este programa. También quiero invitarle a que me vea en mis otros canales de YouTube, el de Jimmy Carranza y al mismo tiempo mi canal del podcast o podcast que se llama Pods Católica, que lo tenemos con el hermano Miguel Hidrogo. Así que para mí será una bendición. Bueno, hoy vamos a continuar hablando acerca de los temas relacionados a nuestra fe. Ya la semana pasada agotamos el tema relacionado a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Hablamos de Jesucristo. Ahora vamos a hablar de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Déjeme decirle que es un tema delicado, es un tema difícil. ¿Y por qué es difícil? Primero que nada, hermanos míos, porque el Espíritu Santo, al cual se le conoce como el eterno desconocido, precisamente es una de las razones fundamentales por las cuales ni siquiera nos atrevemos, o los teólogos más bien, se atreven a hablar mucho de él. La Biblia nos dice y el credo nos dice que aquel que habló por los profetas no habló de sí mismo. El que nos reveló al Padre, el que nos reveló al Hijo, a sí mismo no se reveló. Hemos tenido que ir descubriendo a lo largo de la Escritura y a lo largo de la historia y de la tradición las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero esto lo vamos a ver más adelante. La segunda razón por la que es delicado hablar acerca del Espíritu Santo es por lo que nos dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículo 31, encontramos lo siguiente: todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entonces, quienes se atrevan a hacer teología del Espíritu Santo se están metiendo en un terreno escabroso y peligroso. ¿Por qué? Porque pueden llegar a hablar y decir herejía de primer orden y apartarse totalmente de la verdad. Hoy en día está muy en boga o es muy común que muchos movimientos y agrupaciones religiosas de tipo espiritualista sustenten su fe, su actividad apostólica en las acciones, frutos, dones del Espíritu Santo. Mire que eso no está mal, pero es peligroso porque muchas personas llegan a creer que poseen toda la verdad sobre el Espíritu Santo y se atreven a dar enseñanzas sobre el Espíritu Santo, y muchas de esas enseñanzas están totalmente al margen del magisterio de la Iglesia Católica y al margen de toda verdad. Y por eso es delicado, porque podríamos caer en herejía. Hoy yo no voy a hablarles algo nuevo, es decir, no voy a hablar cosas que yo pienso, que yo me invento o de mi propia teología. No, no voy a hacer nada de eso. Solo voy a trasladarle a usted lo que la Iglesia nos ha enseñado acerca del Espíritu Santo. Siga con nosotros y continuamos después de la introducción. Por favor, a partir de este momento, tenga lista su Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica,
Y esté muy atento para leer los textos de las citas que anunciamos. Gracias. Primera parte, creo en el Espíritu Santo. Pero, ¿quién es el Espíritu Santo? Esta pregunta, pero ¿quién es el Espíritu Santo? El credo de Nicea-Constantinopla, según nos recuerda Metzer, que es uno de los documentos más antiquísimos de la Iglesia, a través de los cuales se van registrando todo lo que se dice en los concilios a lo largo de los siglos, nos recuerda lo que ocurrió y se dijo en el concilio de Nicea-Constantinopla en el siglo IV sobre la nueva definición o aclaración que se le hizo al credo apostólico. No se superó, no se sustituyó, se aclaró nada más, sobre todo en el tema del Espíritu Santo. Cuando dijo, creo en o creemos en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y habló por los profetas. Eso es lo que nos dice el credo, pero esa parte hay que desmenuzarla. No podemos quedarnos solo con ese extracto. Tenemos que saber a profundidad de quién estamos hablando. Note lo que digo. Estoy hablando de quién, no de qué, porque el Espíritu Santo no es un qué, es quién, ya que es persona. Se ha llegado a determinar que el Espíritu Santo es parte de la Santísima Trinidad. Es Dios. No estoy diciendo que es parte de Dios, es Dios, pero en su tercera persona. Ya explicamos la persona del griego prosopón, persona, que quiere decir manifestación. Dios se manifiesta como Padre, como Hijo y también como Espíritu Santo. Por eso recibe con el Padre la misma adoración y gloria. Entonces, del Espíritu Santo no estamos hablando de una fuerza solamente, o de una energía plus, o de una especie de nitrógeno líquido que entra en nuestras venas. No, estamos hablando de Dios. Es Dios el que se mete en nosotros por medio de su Espíritu. De Él estamos hablando. Y es difícil conocerlo, porque como dijimos en la introducción, el que habló por los profetas nunca nos habló. El que nos reveló al Padre y al Hijo nunca se reveló a sí mismo. Y es que al hablar del Espíritu Santo, no podemos dar un concepto concreto acerca del Espíritu, ya que se define en filosofía como un concepto ambiguo, que no podemos decir concretamente qué es, sino a partir de sus efectos, de lo que produce, de lo que hace sentir. Por ejemplo, el fuego. El fuego, usted no me puede decir, el fuego es esto y lo otro. Usted me dirá, es algo que quema, es el fruto de la combustión de. Pero siempre el concepto estará atado a lo que lo provoca o a lo que produce, pero no podrá decirnos en sí concretamente qué es. Pues lo mismo pasa con el Espíritu Santo. No nos podemos nosotros sacar un concepto concreto del Espíritu Santo. Vamos a hacer una cosa durante esta clase. Vamos a hacer una especie de visualización de la historia, a lo largo de la Biblia y de la historia, de lo que el Espíritu Santo ha hecho y se ha manifestado, y desde ahí la Iglesia ha tratado de decirnos quién es el Espíritu Santo. Por eso es importante entender de qué manera lo podemos estudiar. Se le conoce a través de las Escrituras, la tradición cristiana, del magisterio de la Iglesia, de la liturgia sacramental,
de la oración, de los carismas y ministerios, de los signos de vida apostólica y misionera, del testimonio de los santos. Así es. La primera parte donde encontramos la revelación del Espíritu Santo es la Sagrada Escritura. Es ella la que nos habla acerca de esa persona. No nos la describe categóricamente, sino que vemos que hay una fuerza que está aleteando sobre las aguas, sino que vemos que posee a una persona y le hace actuar de manera extraña. Por ejemplo, con Josué, el hijo de Nun. Es una persona que unge a un rey y lo transforma en otro individuo, a David. Es esa fuerza misteriosa que está actuando de manera oculta, de manera misteriosa a través de los acontecimientos. Nosotros podemos, dígolo de esta manera un poco atrevida, podemos ver a Dios o podemos definirlo. La Biblia nos dice que es un anciano de días para tratarnos de dar una imagen de lo que es Dios. Pero el Espíritu Santo solo se manifiesta. Entonces le dice Jesús, por ejemplo, a Nicodemo, así es todo el que nace del Espíritu. Tú oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el Espíritu Santo, pero lo percibimos a través de la lectura de la Sagrada Escritura. La tradición apostólica. La tradición apostólica es la cuna del conocimiento y del estudio que a partir de las Escrituras encontramos, ya que las Escrituras son fruto también de la tradición apostólica. Mire, los que dicen que nosotros solo creemos en la Biblia y tradición apostólica no creemos, mire, eso es una tontera, eso es algo que de veras es una contradicción en sí. ¿Por qué? Porque la Biblia es fruto de la tradición. Jesús no sacó la Biblia de debajo de la manga y le dijo a los apóstoles, vaya señores, aquí está la Biblia, agárrenla, ya con esto pueden estudiar. No, fueron los apóstoles los que la fueron confeccionando con el correr de los tiempos. Y sin embargo, no, ni siquiera fue San Pedro que cuando terminó su vida nos dijo, vaya señores, aquí me muero, pero aquí está terminada la Biblia. No, ni siquiera fue él. No fue sino hasta el año 1545, cuando en el Concilio de Trento se definió de manera solemne cuántos y cuáles iban a ser los libros que iban a contenerse en la Biblia. Pero todo esto fue sacado a partir de la tradición, es decir, un montón de enseñanzas que se acumularon, libros que se acumularon para lograr tener lo que hoy conocemos como Biblia. Es entonces la tradición la que también nos arroja enseñanzas sobre el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿quién nos enseña de manera exacta sobre el Espíritu Santo? Bueno, el magisterio de la Iglesia. Es ahí la cuna de los padres, del Papa, de los teólogos, de los ministros ordenados, quienes nos han enseñado quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no me venga usted que el Espíritu Santo le habló y él directamente se le reveló a usted. ¿Por qué? Porque así es como se han cometido errores a lo largo de la historia. ¿Cuántos hombres o mujeres supuestamente iluminados por el Espíritu Santo cometieron errores garrafales, errores horribles que van desde la pedofilia, que van desde la matanza general a sus súbditos, que van desde la poligamia y cosas por el estilo que según ellos el Espíritu Santo les dictó? No, tenemos una entidad que nos enseña categóricamente quién es el Espíritu Santo, y esa es la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, le guste a quien le guste. También podemos decir que el Espíritu Santo lo encontramos a través
de la liturgia sacramental a través de sus palabras y de sus símbolos. Lo que nosotros vemos en la misa, todo ello es obra del Espíritu Santo, que a lo largo de la historia ha inspirado a la Iglesia para que todo lo que se haga allí sea de acuerdo al proyecto de Dios. No de acuerdo a los hombres, no de acuerdo a un cura, no de acuerdo al papa, no de acuerdo a un obispo, es de acuerdo a Dios. Y ha habido todo un consenso donde se ha llegado a la conclusión que así es como debe celebrarse la liturgia celestial, a través de la oración. Porque en la oración inspirada por el Espíritu Santo no surge como fruto de la carne, es un fruto propio del Espíritu que mueve nuestros corazones y nos hace experimentar la necesidad de Dios. ¿Y cuál es la necesidad de Dios, hermano? La necesidad de Dios es que tú y yo tengamos necesidad de Él. Pero ¿quién pone esa necesidad en nuestro corazón? Por supuesto, el Espíritu Santo. Cuando somos dóciles a sus inspiraciones y hacemos el bien y evitamos el mal, es cuando el Espíritu Santo actúa en nosotros. De los carismas y ministerios que edifican la iglesia. La iglesia no está en contra de sus manifestaciones hermosas, de las sanaciones, de los milagros, pero todo eso también se realiza a través de sus carismas y ministerios diversificados. En la iglesia los existen, que no los aprovechamos, que no los utilizamos como debe de ser, pues eso es una lástima. Recuerdo cuando mi padre estaba a punto de fallecer, lo primero que yo le pedí al Señor, Señor, yo estaba fuera del país, esos días yo regresaba al país, y le pedí al Señor, Señor, ya que no voy a estar ahí para orar por mi padre, te pido por favor que tú directamente administres sobre mi padre los sacramentos que le permitan entrar en la gloria celeste. Y había un padre, es un sacerdote amigo mío al que le llamé y le dije, padre, yo no estoy en el país, pero quiero pedirle este favor. ¿Será que usted puede ir donde mi padre? Mi padre era un señor muy reacio a las cosas de Dios. El padre al día siguiente me llamó y me dice, Jimmy, ya fui donde tu papá. Padre, perdone que le pregunte, pero ¿qué pasó? Tu papá se confesó, tu papá recibió la Eucaristía, tu papá recibió los santos óleos, tu papá murió en los brazos del Señor. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué maravilloso! Lo que hace el Espíritu Santo. Aquel hombre que toda su vida había rechazado la fe, en el último día de su vida, la abrazó. Y tengo la certeza que Dios lo alcanzó en su misericordia. A través de los signos de la vida apostólica y misionera. Por supuesto, a lo largo de la historia, cuántos hombres se esforzaron para que conociéramos la fe. Claro, yo sé de la gente detractora que dice, no, los españoles nos la impusieron ahí a golpe de mazo y a golpe de flecha y de balas, nos impusieron una fe que no queríamos. Pues no es tan así, no es tan así. La fe no solo se impuso, se introdujo. ¿Que hubo casos? Pues sí, posiblemente los hubo, no voy a decir que no. ¿Sí? ¿Hubo abusos? Posiblemente que sí. Pero no toda la evangelización en la historia de la iglesia fueron abusos. Al contrario, muchos misioneros perdieron la vida en ese proceso evangelizador y misionero. Y gracias a lo que ellos hicieron, nosotros ahora gozamos del cristianismo. Y esto incluye a los protestantes, porque también ellos fueron beneficiados con la fe. Y también del testimonio de todos los santos, porque ellos que se dejaron guiar por el Espíritu de Dios
alcanzaron el premio, alcanzaron la corona prometida por el Señor. Así que queremos conocer al Espíritu Santo, estos son los medios. La misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús y el Espíritu Santo trabajaron al unísono, trabajaron juntos en el proceso de la salvación. El Catecismo, en el numeral 689, nos dice: aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, es realmente Dios. Consustancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo. Pero al adorar a la Santísima Trinidad vivificante, consustancial e indivisible, la fe de la Iglesia profesa también la distinción de las personas. Cuando el Padre envía a su Verbo, envía también su aliento, misión conjunta en la que el Hijo y el Espíritu Santo son distintos pero inseparables. Sin ninguna duda, Cristo es quien se manifiesta, imagen visible de Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. El mismo Jesús decía: lo que yo digo es el Espíritu quien da testimonio de mí. A quien vimos o a quien vemos es al Hijo, a quien no vemos es al Espíritu Santo. Pero ¿quién es el que está detrás de todo eso? Es el Espíritu de Dios. Jesús lo dijo en el libro de San Lucas, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, cuando nos recuerda aquella profecía: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido, me ha facultado para. ¿Quién es el que le dictó la tarea, la plana a nuestro Señor Jesucristo? Es el Espíritu. Por eso es importante que nosotros nos dejemos guiar, envolver, mover por el Espíritu. No podemos dejarnos guiar por la carne. Es el Espíritu el que debe conducir nuestras vidas por ese caminar. Y es el que nos saca o nos debe sacar adelante. Nombre, apelativos y símbolos del Espíritu Santo. Para conocer el Espíritu Santo tenemos que identificar su identidad. Y por supuesto, al Espíritu Santo se le da nombre, pero al igual que Jesús tiene apelativos, es decir, otras maneras de conocerlo. El nombre del Espíritu Santo es ese, Espíritu Santo. Así se le conoce a esta fuerza misteriosa que aletea sobre las aguas, que habita en lo más íntimo del ser, que hizo germinar en el seno de María la persona de Jesús. A ese le llamamos Espíritu Santo. Ahora, hay apelativos del Espíritu Santo, es decir, otras maneras de llamarle. Veamos qué nos dice el Catecismo acerca de los apelativos. Entre los que vamos a encontrar está, dice, el Paráclito, el abogado, el intercesor, el que habla por nosotros, el consejero, el que está, de una manera más concreta la traducción, el que está junto a nosotros. ¿Se ha fijado usted cuando ha visto alguna película o se ha estado en algún juicio, cómo el abogado está junto a su apoderado, a su representado, y siempre está secreteándole al oído, diciéndole cosas al oído? Pues eso es lo que hace el Espíritu Santo. Está junto a nosotros diciéndonos qué hacer, qué decir, dónde ir. Qué linda esa fuerza, hermano, cuando nos dejamos guiar y el Espíritu Santo está dictando a nuestros corazones cada una de las cosas que debemos realizar en nuestras vidas. ¿Cuánta gente me dice hoy en día: hermano Jimmy, es que yo ya no sé qué hacer en mi matrimonio, con mis hijos, en el trabajo, en mi ciudad? No sé qué hacer. Pregúntale al Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabrá decir en tu corazón
qué hacer, como tu abogado te dirá y tal cosa. A mí, ¿sabe qué me dice a veces cuando estamos peleando con mi esposa? Me dice el Espíritu Santo, ¿qué debo de hacer en ese instante? Me dice, cállate, no digas nada. Porque, ¿verdad? Es mejor quedarme callado. Y eso es lo que me dice el Espíritu. Y eso es lo que mejor hago, quedarme callado. Sí, porque me dice el Espíritu Santo, la llevas de perder, mejor quédate callado. Pero es lindo cuando el Espíritu Santo es el que nos guía. Veamos otro apelativo que con el que conozcamos al Espíritu Santo. Aparte del de Paráclito, aparte del nombre propio, dice el 693, que es el más empleado en el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles, en San Pablo se encuentran los siguientes apelativos: el espíritu de las promesas, el espíritu de la adopción, el espíritu del Señor, el espíritu de Dios. Y en San Pedro encontramos el espíritu de gloria. ¿Por qué? Porque como te dije al principio, le conocemos a partir de sus manifestaciones, no de una manera concreta. Decir, ese es el Espíritu Santo. No, es lo que Él hace. Cuando te pasa algo en tu vida vida personal, y tú dices, vaya Dios, ¿cómo actúa? Sí, es Dios, pero en la forma del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que aletea, el que va conduciéndonos, el que nos guía, el que nos anima. Los símbolos del Espíritu Santo. El agua. La unción. El fuego. La nube y la luz. El sello. La mano. El dedo. La paloma. Ahora vamos a hablar de los símbolos del Espíritu Santo. Pero antes vamos a hacer una aclaración entre símbolo y signo. Signo es aquello que representa lo que en sí mismo es. Símbolo es aquello que representa lo que en sí mismo no es. Por ejemplo, este papel, esta hoja es de papel. Si yo la parto por la mitad, lo que me sigue quedando es papel. Si vuelvo a partirlo por la mitad, sigue quedando papel. Si lo vuelvo a dividir por la mitad, sigue quedando papel. Cada pedazo que yo corte seguirá siendo papel. Quiere decir que cada pedacito será un signo del papel entero. ¿Por qué? Porque representa lo que en sí mismo es. No cambia su sustancia, no cambia su forma, es lo que es. En cambio, un símbolo, decíamos, es o representa lo que en sí mismo no es. Si yo en este papel, imagínese usted, le dibujara un trozo de pan y yo le digo, ¿qué es lo que usted ve acá? Pues un pedazo de pan. Y se lo quiere comer con café. Usted cree que está loco si eso no es pan. Y no me acaba de decir que sí es pan. Pues sí, representa pan, pero no es pan. Ah, entonces esto solo representa lo que en sí mismo no es. Y tiene que ser exactamente así para que usted entienda que es pan. Pero si yo dibujo un círculo y le digo, ¿que usted cree que es esto? Jamás usted me va a decir, es un círculo, es una rueda, ¿sí? Pero no me va a decir, es un pedazo de pan. ¿Por qué? Porque para que usted sepa que lo que he dibujado es un pan, tiene que tener las características, la forma que su cerebro habitualmente está acostumbrado a reconocer. Eso es un símbolo. Entonces vamos a hablar de los símbolos del Espíritu Santo. Son cosas que representan al Espíritu Santo, pero no son el Espíritu Santo. Entre ellas tenemos el agua. En el bautismo, cuando se nos echa aquel chorrito de agua y se nos bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que está representado en ese chorrito de agua. Por eso los católicos no necesitamos ir a un río ni a una piscina y sumergir a la persona para que quede bautizada.
No es necesario, porque lo que se necesita es simbolizar al Espíritu Santo. ¿Y con qué se simboliza? Con el agua. ¿Cuánta cantidad? La que sea, un chorrito basta, porque se está simbolizando al Espíritu Santo. Luego también se simboliza con la unción, con el aceite, que es el que fue puesto en algunas personas. Por ejemplo, David cuando se le ungió y en ese momento, dice el libro de Samuel, quedó convertido en otra persona. Pero lo que lo convirtió a David no fue el aceite, porque usted puede echarse la garrafa entera de aceite y no le va a pasar nada. ¿Qué fue lo que convirtió a David? El Espíritu Santo. Eso lo hizo convertirse en otra persona, el Espíritu Santo. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido, me ha facultado, me ha capacitado, y él mismo lo dice. El que da testimonio de él es el Espíritu. ¿Quién habla por Jesús? El Espíritu Santo. De eso se trata. Al que no vemos, está actuando en el que vemos, en el aceite. En este caso, ¿verdad? El fuego. Ese fuego que vamos a ver presente, por ejemplo, en la zarza ardiente. Es el Espíritu Santo latente en aquella zarza que no se quema. ¿Sí? Es el que vemos en el cirio pascual, que son solo símbolos. No es que ese fueguito sea el Espíritu Santo, está representando. Cuando usted va a misa y ve una vela encendida, es señal de que el Espíritu Santo está latente. En su templo, en su iglesia, usted va, si no es católico, y no va a ver una llamita de fuego. ¿Cuál es la señal de que ahí está el Espíritu Santo? Máxime en Latinoamérica, cuando algunas iglesias no católicas se realizan en lugares que no son para iglesia. Por ejemplo, una cochera, una bodega, un taller. Esos lugares que no son dedicados para la iglesia, pero luego en la tarde que cierran el lugar lo hacen iglesia. ¿Y cómo usted representa o simboliza que ahí está el Espíritu Santo? Los católicos en nuestros templos siempre va a haber una llama encendida o una luz. Más adelante vamos a ver aquí precisamente la nube y la luz. En el Antiguo Testamento vemos cómo la luz, la nube luminosa yacía sobre el templo en el Antiguo Testamento, y cuando la nube se levantaba el pueblo. Cuando la nube caminaba, caminaba el pueblo. Es una señal, es un símbolo de que Dios está acompañándonos. La mano de Dios que está actuando, dirigiendo nuestra vida. Es por su mano que nosotros alcanzamos su gracia, su salvación. Y así como una de sus manos también habla de sus dedos. El dedo que escribió en las tablas de la ley era el Espíritu Santo actuando. Y finalmente el símbolo más conocido, el de la paloma, que fue el que se posó sobre Jesús el día del bautismo. Y con eso le dijo al mundo, este es mi Hijo amado en quien me complazco. El Espíritu de Dios se posó en él en forma de paloma. ¿Sí? No es que la paloma sea el Espíritu Santo, es señal, símbolo del Espíritu Santo. Acciones primarias y secundarias del Espíritu Santo. Y por último, las acciones primarias y secundarias del Espíritu Santo. Sí, las hay. Usted ha oído hablar acerca de los dones y carismas. Y en nuestros tiempos hemos oído hablar de las manifestaciones sensibles del Espíritu Santo. Sanaciones, visiones, profecías, lenguas. Todas esas manifestaciones pueden ser del Espíritu Santo. Pero ahí sí es parte de mi conocimiento, es lo que yo llamo manifestaciones secundarias. ¿Por qué son secundarias? Porque como las puede tener o no las puede tener. El que no las tenga no es evidencia de que no tenga el Espíritu Santo, ni tampoco el que las tenga es evidencia de que el Espíritu Santo esté en su vida. Por eso se le llaman manifestaciones secundarias.
¿Cuáles son las manifestaciones primarias? Aquellas que se mantienen a lo largo del tiempo o de los años o de la vida presentes en la iglesia y en la persona. Por ejemplo, le voy a contar una anécdota de mi vida. Cuando yo hice mi primer retiro de evangelización, recuerdo que los que dirigían el retiro nos impusieron las manos, invocaron el Espíritu Santo sobre nosotros y hubo una gran algarabía en ese momento. Muchos muchachos lloraron, sintieron, temblaron, vieron, en fin. Y pues yo no sentí nada. Sí, yo abría los ojos y miraba cómo muchos hablaban en lenguas, lloraban, miraban visiones y todo. Y yo me sentía mal porque yo decía, ¿será que a mí se me manifestó el Espíritu? Porque yo no sentía nada. Sin embargo, han pasado 35 años más o menos de eso. Y de los 30 muchachos que fuimos a ese retiro, de los que sintieron todas esas cosas, no perseveró ninguno. El único que perseveró y no sintió nada fui yo. 35 años y sigo aquí. ¿A quién tocó el Espíritu Santo realmente? ¿Quién tuvo manifestaciones secundarias? Pues yo creo que yo, porque ya pasaron 35 años y esta onda no se me quita. Sigo amando a Dios, sigo creciendo en Dios, sigo buscando su rostro. Entonces, esas son las manifestaciones secundarias. No se deje engañar solo porque, aquel hermano ora tan lindo, impone las manos y se sanan. No se deje engañar. Vea más bien los frutos dignos de conversión, decía San Juan Bautista. Eso es lo que hay que verificar. Yo recuerdo también que he orado por gente, por sanación, gente que afortunadamente ha sanado milagrosamente, y para eso le doy la gloria a Dios, pero también conocí gente por la que oré y pues se murió. Se murió, o sea, ya tocaba que se muriera. Conozco el caso de una hermana que tenía cáncer terminal en su aparato reproductivo y oré mucho de corazón por esta persona, pero se murió. ¿Y dónde estuvo la obra del Espíritu Santo? En su conversión, porque cuando yo la conocí, ella no quería saber nada de Dios, estaba resentida con Dios. Pero cuando yo oré por ella, sanó su alma, sanó su corazón, perdonó a Dios. Sí, hay que perdonar a Dios. Se reconcilió con Dios y aquella mujer murió en la paz de Dios. Entonces ahí estuvo la obra del Espíritu Santo. No voy a decir que cuando he orado por alguien que se ha sanado físicamente el Espíritu no obró. Por supuesto que sí. Dios obró, ¿cómo que no? Pero siempre sigo diciendo que esas son manifestaciones secundarias. Si no sanamos, gloria a Dios. Pero si no nos sanamos, pero cambiamos de vida, pues la gloria también sean dadas a Dios. Amados hermanos, vamos a terminar por ahora nuestro programa. Perdone que nos alargamos un poco, pero estos temas así son. La otra semana vamos a continuar hablando acerca del Espíritu Santo en su segunda parte, sus frutos, sus acciones, las que podemos ver a lo largo de la historia. Recuerde, como siempre, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica. Adiós.